Respira profundo y escucha el mensaje que María Luisa Oliva tiene para ti. Esto es Lo que hay que saber, un podcast de Radio Infinita. Capítulo 6. ¿Cómo lidiar con una persona narcisista? Buenos días, buenas tardes o buenas noches y muchas gracias por estar hoy día escuchando este nuevo capítulo del podcast Lo que hay que saber. Hoy día les voy a hablar de un temazo que yo aprendí el concepto hace muy poco, basándome en 2 libros que de verdad cambiaron mi vida por completo, como siempre les digo, y no me canso de decir, a mí la lectura me salvó. A través de los libros pude aprender cosas que ni en el colegio, ni en mi familia, ni con mis amigas, ni con mis relaciones de pareja aprendí. Por eso a mí me encanta la autoayuda, en especial aquella que viene de expertos en los temas. Bueno, y hoy día les voy a hablar de los narcisistas, cómo cuidarse de narcisistas, cómo saber si estoy rodeada o no de una persona narcisista y qué rasgos yo también puedo tener como tal vez una persona un poquito narcisista, ¿ya? Me voy a basar, como les contaba, en 2 libros. Uno que se llama Más gente tóxica, de Bernardo Stamateas, sexólogo, que me encanta, que es psicólogo y sexólogo, y es el tomo 2 del libro 1, que se llama Gente tóxica. Bueno, esto se llama Más gente tóxica. Y el otro libro del que les voy a hablar se llama Madres que no saben amar. Cómo superar las heridas de una madre narcisista. Que fue un libro que les juro que me atravesó el alma y me impresionó. Bueno, y empezar contándoles por el concepto. ¿Qué es esto de ser narcisista? Porque suena terrible, pero en realidad es algo que está presente en esta sociedad más que nunca. De hecho, hay un libro entero que se titula La sociedad narcisista. Bueno, de acuerdo a la concepción de la autora del libro, Madres que no saben amar, viene, bueno, claramente de la mitología griega, de la historia de Narciso, que era un joven apuesto, arrogante y egocéntrico y que estaba enamorado de su propia imagen. No podía apartarse de su reflejo en un estanque para relacionarse con otros. Finalmente, su amor a sí mismo lo consumió y murió contemplándose en el agua. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, describe el narcisismo como un trastorno de la personalidad que se caracteriza por los 9 rasgos que les voy a contar a continuación. ¿Ya? Es un trastorno espectral. Eso significa que tiene varios aspectos como dentro de un trastorno. Hartos niveles, podríamos decir, lo cual significa que, claro, existe un continuo que va desde unos cuantos rasgos narcisistas al desorden narcisista de la personalidad en toda la extensión de la palabra. ¿Ya? La verdad es que todos tenemos algunos de estos rasgos y que los que están en el extremo inferior del espectro son perfectamente normales. ¿Ya? De acuerdo a esta autora y al DSM, los narcisistas, 1, tienen una idea grandiosa de su propia importancia, es decir, exageran sus logros y talento, esperan que los reconozcan como superiores sin unos logros acordes. Lo segundo, están obsesionados con fantasías de éxito, poder, brillo, belleza o amor ideal ilimitados. Aquí dice, ejemplo, la madre que cree que su trabajo limpiando casas le aportará un reconocimiento generalizado a través del trabajo de sus clientes famosos. La madre de Mary habla sin cesar de sus clientes importantes, de lo mucho que la necesitan y la aprecian, y de que cree que no tardarán en contratarla para una película con uno de ellos. 3. Creen que son especiales y únicos y que solo los pueden entender o deberían asociarse con otras personas o instituciones especiales con un alto estatus. Requieren de una admiración excesiva. Por ejemplo, aquí dice, madre que exige alabanzas, gratitud y halagos por todo lo que ha hecho alguna vez por ti. 5. Creen que están en su derecho, es decir, tienen unas expectativas nada razonables de lo que se les debe, de que se les debe un trato especialmente favorable o un cumplimiento automático de lo que esperan. 6. Son explotadores interpersonales, es decir, se aprovechan de los demás para alcanzar sus propios fines. Y 7. Carecen de empatía, no están dispuestos a reconocer los sentimientos y necesidades de los demás, ni a identificarse con ellos. Y 8. Con frecuencia envidian a otros o creen que los envidian a ellos. Por último, muestran arrogancia, actitudes o modales altaneros. Y en particular quiero entrar a contarles de este libro que es impresionante, que habla de el daño que puede generar una madre narcisista en una
hija. En particular, la autora habla de hijas porque, bueno, ella tuvo esa experiencia y con sus pacientes también vio mucho esto, como una madre narcisista podía generar una inseguridad, un daño, un amor inapropiado en una hija víctima de esta relación, ¿ya? A mí lo que me llamó la atención, que más que narcisista, que claramente el concepto es adecuado de acuerdo a los 9 términos que les acabo, o descripciones que les acabo de contar que da el DSM, me hizo sentido a mí más como una persona herida que nunca se ha hecho cargo de sus heridas del pasado. Cuando estamos dañados y no nos damos cuenta de ese daño que tenemos en nuestro interior y no enfrentamos nuestra historia, está el riesgo de que podemos generar un daño enorme en otras personas. Y ahí es donde a mí me hizo clic esto. Porque, bueno, el libro en particular se llama Madres que no saben amar. Pero en mi caso, yo tuve una madre que sí sabía amar de forma diferente, pero igual me sentí sumamente identificada con el libro porque este aspecto como narcisista o estas heridas de personas adultas sí se me transmitieron a mí siendo una niña y sin necesidad de que esa figura necesariamente fuera mi figura materna. Ahí ella me encanta lo que dice porque habla de que este es un libro para ayudarte a sanar, no para que guardes rencor, no para que apuntes con el dedo a culpables, sino que para que sepas sanar, mirar tu historia, perdonarte y también identificar en ti cuáles son esos rasgos narcisistas que tú también puedes tener un poco y por qué nos exponemos a tenerlos, porque no somos capaces de enfrentarnos a nuestra historia. Y ahí yo creo que hay una responsabilidad de verdad. Y no les voy a mentir. Es incómodo, duele, da vergüenza, es de verdad una lata enfrentarse a las heridas del pasado, pero es nuestra responsabilidad tuya a tus historias y tus heridas del pasado y mía a mí dolor del pasado, porque así podemos amar y entregar como corresponde a los demás. Les juro que esto para mí siempre fue un tema, es lo más divertido, que por eso cuando llegué al libro me llamó tanto la atención, porque yo decía, el día que yo decía ser mamá, me voy a terapiar, requeterapiar, para tratar de no volver a pasar estos dolores o mis, por ejemplo, falta de gestión con algunas cosas emocionalmente a mis hijos, porque yo sé que el dolor que uno sufre si no se lo trata puede generar un daño en el otro. Vivir como de forma inconsciente. Entrando en particular en el narcisismo en las familias, me llamó mucho la atención porque lo vi mucho, lo sigo viendo. Esta dinámica familiar en que primero la madre es sagrada, uno no puede nunca hablar mal de la figura materna porque mira todo lo que yo he hecho por ti, sin mí, tú no existirías y así. Y también esto de invalidar, que yo siempre lo meto en mis podcasts, me van a decir que soy una latera, pero de verdad que no deja de sorprenderme. Cómo no nos enseñan que la validación es el ABC de los modales mínimos. Validar al otro en su emoción, y que pasa mucho en las familias, y ella lo habla en el libro. Cuando un hijo o cuando otro miembro de la familia tiene alguna inquietud y quiere conversarla con alguna de las figuras paternas o de las autoridades de la familia, se da como cabra malagradecida. ¿O qué me venía a decir tú algo a mí con todo lo que yo he hecho por ti? Te he dado un techo, te he dado comida, te pagué los estudios, o no sé, lo que sea. Entonces, con todo eso que yo he hecho por ti, ¿cómo tú puedes venir a mí a reclamarme algo? Y me impactó porque ella habla de como estigma social, de no poder hablar mal jamás de la familia o de las figuras paternales. Y la verdad es que como ser humano, y no me cabe duda que a mí cuando me toque también, uno comete errores. Y uno sí identifica esas familias en las que la dinámica es de perdón, me equivoqué, o lamento tanto haberte hecho sentir así. Padres que validan a sus hijos y que no por el hecho de que te dieron techo, te invitaron a comer a un lugar, te pagaron los estudios, significa que no cometen errores. Esos son temas aparte. Pero acá la base es el tema de la validación y de también distinguir en tu voz interior. Porque esto es algo fuerte e importante, sobre todo en los entornos familiares, dice la autora del libro, porque los niños nos vamos moldeando, cuando somos niños todos, los adultos somos niños que crecieron, de acuerdo a lo que nos dicen nuestras figuras más directas, desde una profesora hasta nuestros padres y tíos y abuelos. Entonces, todo lo que a un niño le entra, de verdad va moldeando su personalidad y puede convertirse en esta voz interior que es pura crítica, que eres gorda o que tienes que ser así, que el éxito se mide de tal y tal manera. Entonces, aquí hay una enorme responsabilidad, sobre todo de sanar las heridas del pasado, porque cuando estamos bien podemos entregar aún más. Bueno, en torno a este mismo tema de las familias y de que no podemos hablar mal de las familias, ella hablaba de esta como ironía que se daba en las familias de todo está bien,
disimulemos, todo está bien, acá no pasa nada, minimizar cualquier problema y como disimular para que la sociedad y los demás no lo vean, cuando en el interior pueden estar pasando cosas muy difíciles o que para una persona sensible le afectan un montón. Además de eso, ella hablaba de otro concepto que me llamó mucho la atención, que es la triangulación en una forma de comunicación. Y ella hablaba en particular, bueno, de la madre narcisista, que la madre narcisista al final es esta madre que no te sabe amar, no sabe entregar el amor, la contención, la confianza que un niño o una niña necesita. Y narcisista de nuevo, no porque es una mala persona del terror, no, porque probablemente a ella la amaron así. Y amamos como nos amaron, a menos que seamos capaces de enfrentarnos a nuestra historia, ser conscientes y cambiar eso. Bueno, y ahí este tema de la triangulación que les juro que me explotó la cabeza, porque lo he visto en algunas de mis relaciones familiares, lo he visto en algunas relaciones con mis amigas también en el trabajo, que es una forma de comunicación en la que no somos directos. En la familia ella cuenta que se da a través de una madre que le dice al papá o le dice a un hermano lo que quiere decirle a una hija, pero no lo dice de frente, porque así no me responsabilizo, porque así no estoy directamente involucrada, y se da esta dinámica entonces de que, oye, pero yo no te dije eso, te lo dijo tu papá. No ir de frente, no ser directos, sino que comunicarnos como un triángulo. La mamá le dice al papá que la hija se está portando pésimo, no sé cuánto, entonces el papá va a decirle a la hija. Ese tema de la comunicación indirecta, que les juro que a mí en un minuto ya me explotó la cabeza porque yo estaba vuelta loca, no soporto las indirectas a mí. Y la agresividad pasiva me carga. Y claro, ¿por qué no hablamos de frente? ¿Por qué no nos atrevemos a decir de forma directa lo que necesitamos del otro? Y yo creo que ahí lo principal es porque nadie nos enseñó a comunicarnos bien. Comunicarnos bien no es atacar al otro, descalificar al otro. Es atrevernos a decir lo que necesitamos o cómo nos sentimos a veces con lo que hace el otro. Y eso no es necesario pelear o no es necesario descalificar al otro para hacerlo. Y ahí, bueno, el gran tema de la maternidad, de estas madres también que habla mucho el libro, el tema como del peso, de cómo tú tienes que ser. Entender que los hijos no son una continuación tuya. Es un ser humano separado de ti. Y que claramente uno tiene un ideal de hijo, que ojalá que fuera así, con las amigas también, ojalá mi amiga fuera así, pero no podemos controlar lo que la otra persona es. Tenemos que aceptarla, validarla como es. Y aprender eso, como a sanar las heridas del pasado. Y aquí me ha tocado mucho también ver en el tema del coaching de amamos como nos amaron. Si no somos capaces de concientizar y ver nuestros daños de la infancia. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué amamos como nos amaron? Imposible. Yo siempre vi a mi mamá rogándole a mi papá por amor. Mi papá era muy desapegado, era muy independiente, muy poco cariñoso. Y yo siempre dije que yo no quería nunca convertirme en esa relación o tener esa relación. No quería ser mi madre en una relación. Lo que pasa, y esto lo explica la neurociencia, es que nuestro cerebro siempre va en busca de lo conocido. Y los patrones de conducta que vamos aprendiendo desde niños se presentan como algo seguro, conocido, familiar, y tendemos, si no somos conscientes, a buscar relaciones de ese tipo. Y me pasó en el coaching, una persona que me decía, ¿por qué? ¿Por qué es tan complicado coincidir con alguien? ¿Por qué siempre busco este tipo de hombres desapegados, poco cariñosos, alejados de mí? Y lo más sorprendente es como que siento que me estoy convirtiendo en mi mamá. Bueno, y ahí entramos a mirar, y efectivamente era un patrón de conducta que se estaba repitiendo, porque ella vio en la relación de sus papás algo que era conocido. Bueno, aquí también hay un podcast de la Marian Rojas increíble en torno a este tema, que es real. O sea, amamos como nos amaron. Y si nosotros tuvimos una madre narcisista, es probablemente que el día de mañana tengamos algunos de estos rasgos narcisistas y los traspasemos al hijo. La triangulación en la comunicación, ser pasivos agresivos, invalidar al otro, que eso es impresionante. El invalidar al otro, el daño que podemos generar, sobre todo en las familias, porque yo les contaba en un capítulo anterior del tema del gaslighting. En las familias se da una relación muy profunda y los rasgos, los patrones de conducta están muy arraigados y pasa que el niño busca la aprobación de los papás, obvio, porque son las figuras que lo criaron, que te dieron la vida, es la primera persona, dicen, de la cual nos enamoramos en un principio, de los papás, de las mamás. Entonces cuando una mamá te invalida o un papá te invalida cuando tú eres niño, es muy fácil empezar a caer en chuta, ¿en qué me equivoqué yo? ¿Qué hice yo mal? Cuando efectivamente uno sí como padre me imagino que puede equivocarse, así como en las relaciones de pareja. Ese típico malagradecida con todo lo que yo he hecho así por ti, ¿cómo podía alegarme porque grité?
¿O por qué me podí decir que te molesta que no sea directa? Si al final mira todo lo otro que yo he hecho por ti. Acá me ha servido a mí reconocer, mira, si tú crees que yo soy malagradecida, bueno, tema aparte, hablemoslo de eso después. Pero ese tema nada tiene que ver ni se relaciona con lo que yo estoy sintiendo en este minuto. Me molestaron tus gritos, me molestó tu sobrereacción, me molesta tu indirecta. Ahí las cosas van como encauzándose. Ok, primero hablemos de lo que a mí me pasa y luego si soy malagradecida, bueno, hablemos de eso, pero el hecho de que a ti te moleste algo de mí no invalida, ni baja, ni neutraliza que algo que tú hiciste me duele ahora y quiero compartirlo contigo. La triangulación. Nadie nos enseña a comunicarnos entre sí, pero es nuestra responsabilidad aprender a comunicarnos. Ser asertivos, no descalificar al otro, pero sí ir de frente, que ahí yo creo que de verdad se produce el gran cambio. Y también ser capaz de identificar cuál es tu voz, no la voz que te metieron desde afuera, la voz que te dice gorda, ridícula, puta que eres complicada, problemática, ciútica, egoísta, mandona, dominante. Esa voz no es tu voz y tienes que ser capaz de identificarla y decir, ¿y por qué se lo digo? Porque también lo he leído en muchos libros. Un niño de 5 años no se dice al mismo que es gordo. De alguien lo sacó. De alguna parte lo escuchó. Los niños nacemos amándonos a nosotros mismos. De ahí se marca la pauta y uno va puliendo su personalidad. Y de nuevo, este libro que se los recomiendo muchísimo, Madres que no saben amar, que creo que aplica también a padres que no saben amar, a primas, a profesoras incluso que también forman a los niños, no es para odiar ni apuntar culpables, es para ser conscientes, sanar, soltar, perdonar y mirarse a uno mismo, porque al final el responsable de la vida de uno es uno mismo. Entonces, si yo tengo algunos rasgos narcisistas por cómo me amaron, bueno, voy a mirar ahí y voy a tratar de regularlos, mantener mi personalidad en equilibrio. De hecho, respecto a las madres narcisistas, la autora del libro dice, tú puedes acabar con el legado. Y te da 6 puntos que les voy a compartir con ustedes para ir cerrando de cómo acabar con este legado del narcisismo. El primero es, acepta las limitaciones de tu madre y llora el no haber tenido la madre que querías. Esto es demasiado doloroso. Todos tenemos alguna expectativa de nuestra madre, la figura que queremos como que nos dio la vida, etcétera, y el ideal que nos vamos haciendo. Y también no necesariamente la madre, sino que la figura que te crió o la figura que estuvo muy cerca tuyo, que es una mujer durante mucho tiempo. Aceptar las limitaciones, todos somos seres humanos y aprender a soltar. A ella la amaron tal vez así, o ella tiene muchas heridas, entonces yo como que más que hablar de narcisista, siempre digo como una persona muy herida, que nos hizo cargo, sí, pero muy herida. Y claro, llorar, no haber tenido eso que tú querías y necesitabas, contención, confianza, validación. El segundo consejo, sepárate psicológicamente de tu madre y reformula los mensajes negativos que absorbiste de ella para convertirlos en positivos. Y aquí de nuevo, yo sé que se refiere solamente al tema de las madres, pero yo creo que esto sirve para todos. Sepárate psicológicamente de esa persona, que puede ser para ti muy importante, y reformula esos mensajes negativos que absorbiste de ella para convertirlos en positivos. Yo tengo, por ejemplo, una persona que yo quiero mucho y que admiro muchísimo, pero que, claro, me di cuenta de que me había invalidado durante mucho tiempo. Había hecho muchas cosas buenas por mí, pero me había invalidado. Cuando yo, por ejemplo, hacía una recriminación o le comentaba cómo me sentía, me llegaban mensajes como, es que tú eres muy problemática o tú eres muy exagerada. Y claro, después me empecé a dar cuenta, chuta, esta persona que yo quiero, admiro y todo, no es una mala persona, pero sí es una persona que me invalida. Entonces yo voy a separarme un poco de esta persona, dejar de buscar validación en esa persona porque no lo necesito. Uno necesita validarse a uno mismo primero y confiar en su criterio. Yo sé que es difícil, pero les voy a compartir algo que me dijo mi psicóloga. Uno no debería como juzgar un vínculo por una interacción. Pero cuando esto pasa 1, 2, 3, 4, 6 veces, 7 veces, y tú sabes que te invalidan, y tú comunicas, oye, yo necesito que me valides. O no me parece que me digas que soy malagradecida porque estoy diciendo que me siento triste. Bueno, ahí empezar a soltar, separarse un poco, tomar distancia y reconocer. No todos van a amarnos como queremos que nos amen, porque no pueden, no es porque son malos, no pueden. Otro consejo que da la autora del libro. Desarrolla y acepta tu propia identidad y tus propios sentimientos y deseos. El cuarto, trata con tu madre de una manera diferente y sana. Con cualquier otra persona también, alguien que te haya invalidado, alguien en tu vida que haya sido narcisista, que te haya hecho sentir mal, que te haya metido esta voz, que te haya hecho sentir poco querido.
También, aprender a tratar de forma diferente con esa persona. Yo, claro, si tengo una persona narcisista a mi lado, ya sé que en esa persona no voy a buscar validación. Sé que a esa persona voy a ponerle mis límites, que de repente voy a tener que tomar distancia y dejar de exigir tanto. Y 5, trabaja para reconocer tus propios rasgos narcisistas y niégate a transmitirlos a tus hijos. Aquí yo creo que también es un temazo. Mirarse uno mismo y decir, ¿sabes que yo también comparto algunos de estos rasgos narcisistas? Y los quiero cambiar y quiero mejorar. Ahí se marca la diferencia en ser consciente, en hacerse responsable de tus heridas del pasado y aprender a mirar y mejorar. Y aquí les voy a compartir algo personal. A mí me cuesta mucho, y yo sé, soy muy consciente, bueno, como les contaba siempre, como la invalidación, pero también la sobreestimulación, ¿ya? Y sobreestimulación generalmente ligada a conflictos, sobrereacciones, personas que no se gestionan muy bien a mi lado. Me afecta mucho, bueno, porque yo soy personalidad altamente sensible. Y cuando me pasa esto, que me veo en un ambiente en que me siento incómoda, que no soy bienvenida o que hay muchos conflictos a mi alrededor, que pueden ni siquiera estar directamente involucrados conmigo, me pongo así, pelos de punta, a la defensiva, quiero salir corriendo. Me convierto en una persona narcisista, porque solo soy capaz de mirarme a mí hacia adentro porque tengo miedo, estoy incómoda, tengo susto. Entonces ahí, identificarlo, cuidarme de esos ambientes, mantener una distancia y también buscar estrategias para cuidarte a ti. En esos minutos salir a caminar, distanciarte un poco y de a poco ir mirando esos rasgos narcisistas que pueden también estar en ti. Ojo con la forma de comunicación. Evitar la triangulación. Les juro que en algún minuto yo pensé en caer en eso, como no sabes qué, mejor dile tú, porque yo no le quiero decir, no me quiero meter en un problema, así que dile tú. No, si el problema tiene que ver conmigo, yo ya lo decidí, lo voy a hablar yo. Es un tema mío. Si se hará un problema, se hará un conflicto, me van a decir que soy problemática, bueno, será. Pero evitar caer en este triángulo de comunicación, porfa, dile tú que yo no quiero meterme en un problema. Es muy dañino, muy confuso y una forma de comunicación narcisista. Eso, espero que este capítulo les haya servido muchísimo como a mí me sirvió estos libros, se los recomiendo, pero sí o sí, Madres que no saben amar y Más gente tóxica de Nardos Tamateas. Cuidarte es tu responsabilidad, hacerte cargo de tus heridas del pasado es tu responsabilidad y aprender a amar de forma adecuada, entregando confianza, contención, comunicación directa y validación emocional. Lo que hay que saber, un podcast de Radio Infinita. Conducción y contenidos, María Luisa Oliva. Producción general, Gabriela Flores. Lo que hay que saber.